Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto, como siempre, saludarle. Yo me alegro mucho porque usted saca ese tiempo que ha decidido ofrecer al Señor. Porque acuérdense que Dios es dueño de todo, pero no de su tiempo. Es lo único que no tiene de usted. Si usted no saca tiempo para aquel que le ha dado el tiempo, entonces como que no estamos a la par. Entonces qué bueno que usted está aquí y doy gracias a Dios por ello, porque hemos entendido que no solamente basta con querer hacer, hay que hacer. Y antes de empezar, yo no sé qué quiso decir el hermano con Chef Michelin. Me quedo con la que es la mejor llanta, ¿verdad? Con eso me quedo. Pero yo lo amo en el Señor, a mi hermanito, lo quiero mucho como a todos ustedes. Y bueno, lo que haya sido, lo recibo en el amor en el Señor, amén. Y quiero aprovechar también la ocasión, porque va acorde al tema que vamos a compartir hoy. Yo quiero pedir perdón, y lo hago así públicamente, porque así como todos hemos sido de alguna manera pues criticados o señalados, porque la vida del cristiano así es. Como que estamos en una lupa siempre. Estamos siendo vigilados a ver qué decimos, a ver qué hacemos o qué no hacemos. Y a mí me tocó, no fui la excepción, y me tocó por una persona que yo amo mucho. Y me dijo cosas muy duras, pero agradezco a Dios porque lo hizo de una manera que nadie lo había hecho. Y a veces no nos gusta, hermanos, que nos digan la verdad, porque la verdad duele. Pero uno lo recibe en el amor en el Señor, y yo les quiero pedir perdón a cada uno de ustedes si alguna vez yo les he ofendido o los he menospreciado o no los he puesto la atención correcta. Yo les pido perdón, que haya sido con y sin intención. Y a mi esposa pues también, que está aquí aprovechando, porque ya le he dicho muchas veces, pero nunca está de más decirlo, ¿verdad? Entonces quiero empezar con eso, amén. Y bueno, el tema de hoy es un tema que la verdad a mí me gusta muchísimo, y yo no creo que sea la excepción para usted, porque yo quisiera preguntarles a ustedes, no que me respondan, pero que lo piensen. ¿Alguien de ustedes tiene algún problema? ¿O ha tenido algún problema? ¿O ha sido rechazado? ¿O ha sido pisoteado? ¿Ha sido ultrajado alguna vez? ¿Ha sido menospreciado? ¿Le han robado algo? ¿Le han impuesto tal vez algo a pesar de que usted no lo quiso? ¿Alguien de aquí estará exento de alguna de las cosas que mencioné? Yo creo que no. Entonces, si no es así, pues este tema es para usted y es para mí. Y se trata de la vida de Daniel. Y me llama mucho la atención porque vamos a ver por lo menos 3 cosas que marcaron la diferencia en eso que mencionó ahorita el hermano, cuando sentimos que se nos ha robado o no hemos encontrado nuestra identidad. Y nuestra identidad tiene que ver también con nuestra fe y con nuestro carácter. Eso es lo que yo quiero destacar el día de hoy con este personaje. Y para ver esto, pues voy a hacer una cronología un poquito más atrás para poder ver, a lo mejor usted ya lo sabe, a lo mejor usted es un danielólogo, ¿verdad?, que ha estudiado mucho la teología y a lo mejor ya lo sabe, pero si no lo sabe, pues lo vamos a repasar. Amén, y vamos a hacerlo como el Señor dice. Entonces, más o menos como en el año 1000 es cuando aparece, antes de Cristo aparece el rey David, que todos conocemos, es cuando él reina. Y luego en el año 900 aproximadamente, Salomón, el hijo, pues tiene a 2 hijos, que era Roboam y Jeroboam. Y ellos, en su desesperación o en su pelea, pues ellos fundan o es parte de lo que es Israel. Pero Israel, ellos en esa discusión, en esa pelea por pelear ese imperio, ellos ahí dividen lo que es Israel en la zona norte, que es Israel, y la zona sur, que es Judá. Y bueno, esa pelea no duró mucho, sino hasta que en el año más o menos 700 fueron ellos invadidos por los asirios, la parte norte, gobernada
por ellos precisamente. Entonces ahí ellos destierran de alguna manera a los que estaban en la zona norte y pasan a ser los que eran los samaritanos, los que nosotros conocemos como Samaria. Esa es la razón por la que los judíos y los samaritanos no se podían ver, porque fueron desplazados y ellos querían que fueran como sus compatriotas, de alguna manera que fueran de ese mismo linaje, pero no era así porque fueron invadidos. Y esto duró así más o menos hasta el año más o menos 600, cuando un imperio babilónico que todos conocemos, siendo gobernado por el rey el Sintocayo, digo yo, Nabucodonosor, porque no creo que haya habido otro, un hombre muy raro, y él en todo su imperio, en el año más o menos tercero del rey Joaquín, invaden esa parte tan deseada, esa parte tan peleada que era Judá. Pero ahí pasa algo muy curioso, ahí pasa algo que yo quiero destacar, y aquí es donde empieza la vida del personaje que vamos a hablar el día de hoy, que es de Daniel. Y ahí él hace algo muy curioso, ahí él selecciona o hace una especie como de casting. Sabemos todo lo que es un casting, es como una serie de pruebas donde es escogida ciertas personas para un proceso de administración, un proceso de un nivel más elevado, donde tienes que tener ciertas características, habilidades o talentos para el cargo que se te va a dar. Y como ahí el rey Nabucodonosor, por ser rey, pues acuérdense que ellos tenían harems y ellos tenían hijas. Entonces tenían que ser muy selectivos en eso. Entonces ahí es donde ellos parten o ellos emigran o son, como diríamos en el lenguaje común, son raptados o son secuestrados a Babilonia, y entre ellos era Daniel. Y yo creo que cuando pasa algo así, donde te quitan del lugar donde tú eres y no te dan opción, porque a él no le preguntaron, a él se lo llevaron a una cultura diferente, a un idioma diferente, a algo totalmente diferente a con lo que él había crecido. Y eso, ¿qué pasa cuando se nos ha robado eso? Si a nosotros nos traumamos cuando no nos sale algo que uno quiere y se propuso, pues eso trauma y desespera. Y a veces, la mayoría de las ocasiones, hace que nosotros desertemos a eso que nos hemos puesto a poner o a hacer. En cambio, imagínense en la vida de él, que nada más le dijeron, ahora te vas para acá, te guste o no. Pues yo creo que eso como que trauma, como que te da cierto derecho a ser un fracasado, a ser una persona que interrumpieron tu sueño y de alguna manera ya no lo vas a poder lograr. Ahora, aparte de lo que se lo llevaron, le cambian el nombre por Belsasar. Y el rey Nabucodonosor tuvo un hijo que se llamaba igual sin la T, era Belsasar. Entonces Daniel, en esa parte dura o difícil de no aceptar ni siquiera el nombre, entonces ahí los teólogos han dicho que él cambió la L por la T, haciendo la diferencia de la no aceptación a eso que a él le impusieron. Ahora, el rey Nabucodonosor, pues, era una persona que imponía, una persona que no le interesaba lo que tú pensaras, simplemente lo hacías. Y no nada más fue el hecho de que ahora vas a hacer esto o aquello fuera de tu cultura o de lo que tú sabes hacer, porque una de las cosas que le pasó a Daniel, porque si usted lee el libro de Daniel a detalle, se va a dar cuenta que él no tuvo esposa ni hijos. ¿Por qué razón? Hay algo más que no era tanto el casting, sino una palabra más dura, algo que le pasa al varón, donde te tienen que castrar para ser tú un empleado, para ser tú un ejecutivo, para ser tú una persona que va a estar a cargo de los harems, había que ser castrado. Él, por esa razón, no podía dejar un legado, como usted y como yo lo podemos dejar con nuestros hijos o hijas. Entonces el precio para servir al rey era muy caro. Mas sin embargo, eso no le permitió a Daniel darse un permiso o una licencia para decir en su corazón, ponerlo en su mente y en su corazón, como que bueno, me tocó, el destino, ya estaba yo llamado a él,
porque cuántos de nosotros que nos pasa algo, siempre decimos, bueno, pues era el destino, ya me tocaba, ni modo. Pero no, en la vida de Daniel pasó algo diferente. Ese trauma, eso que él ocasionó, esa frustración, a él lo llevó a un nivel donde eso que le pasó lo llevó a superarse, a ser una persona realmente donde no quería él ir en contra de un sistema. Él quería encontrar la parte correcta para penetrarse en el sistema y no cambiar la manera de pensar de cada uno de ellos, sino con su ejemplo y con su sabiduría que Dios le dio, iba a cambiar todo el proceso de la vida, de cómo tenía que ser la vida cristiana, la vida en lo que Dios quiere de usted y lo que Él quiere de mí. Ahora, una de las razones o una de las partes donde nosotros podemos ver lo que yo les acabo de comentar es que Daniel tenía un jefe, y dice en el libro el jefe de los eunucos. Entonces ahí un eunuco era la persona que obviamente no podía tener pues generaciones, ¿verdad? Esa era una de la parte importante para que nos compruebe a nosotros que pasó eso. Ahora, a mí me llama mucho la atención en Daniel, que siendo él, teniendo todos los motivos para llegar a ser una persona pues revoltosa, una persona terrorista, una persona que esté enojada, una persona que esté llamada a hacer algo que no va de acuerdo a lo que debemos de hacer, él agarra eso para llevar a un nivel más elevado y poder él decir, porque no solamente era lo que él quería, acuérdense que él tenía 3 amigos, Misaías, Ananías y Azarías, que ellos también les cambiaron el nombre, Cedrac, Mesach y Abednego, y eso marcó, y ahorita vamos a verlo más adelante, lo que pasó específicamente con ellos. Pero en Daniel pasa algo bien importante. Él revolucionó el sistema, el imperio en el cual fue puesto. ¿A qué me refiero yo con esto? Acuérdense que él era de la linaje de Judá, y el linaje de Judá, pues ahí viene Salomón, viene David. Inclusive a nuestro Señor Jesucristo le llamaron en alguna ocasión, usted lo puede ver o no sé si lo recuerda, hijo de David. Entonces él era de los príncipes de Judá, y como príncipe, ¿qué es lo que hace un príncipe en un palacio? Pues él gobierna el palacio. Entonces él ya estaba llamado desde que nació a ser un gobernante, a ser un triunfador. Pero no solo eso, sino que él, cuando Belsasar se le botan los sparkings, se vuelve un poquito loco y es amarrado a un árbol y comía de las hierbas del campo y le daba la lluvia, pues él deja el trono y es sustituido por su hijo Belsasar. Pero tanto en uno como en el otro, el segundo al mando después del rey, adivinen quién era. Era Daniel. Él era el segundo porque era tan próspero y tan próspero en todo lo que él hacía, que era el que le solucionaba las cosas al rey. Pero después, con el tiempo, Darío de Media invade otra cultura, otro imperio, invade el que había dejado Belsasar, y el segundo al mando también era Daniel, como el gobernante principal. Y tiempo más tarde, Ciro de Persa, los persas invaden también otra cultura, también otro sistema, otro gobierno, y el segundo al mando era Daniel. Cuando un imperio era gobernado y era poseído por todo lo que había, lo primero que hacían los gobernantes era matar a todas las personas. Con Daniel fue la excepción, a él lo dejaron, y no lo dejaron nada más vivo, lo dejaron para que fuera también el segundo al mando. Entonces, eso que nosotros podemos ver, eso que podemos destacar en Daniel, donde él fue llevado y arrancado a un lugar que no era el de él, y llegar a la posición donde pues todo el mundo aspira. Tal vez usted en donde se encuentre ahorita, pues no sea el mejor trabajo, no sea el mejor lugar, a lo mejor ni le gusta lo que está haciendo, pero si aprendemos que tenemos que hacer lo que puedo dominar lo que yo puedo hacer, lo que está en mí hacer, y ahorita vamos a ver más adelante qué fue lo más importante en Daniel que marcó a que llegara a esos niveles.
Se los quise adelantar para que vean el general de a dónde llegó Daniel y por qué razón fue. Y estos consejos nos los enseña y lo queremos compartir ahora. Ahora, fueron nada más 70 años los que duró Daniel bajo el segundo al mando del rey Ciro. Y usted podrá decir, no, pues 70 años como quiera. Bueno, pues yo no los tengo. Quién sabe si los tenga, Dios me los vaya a regalar de vida. Y quién sabe si vaya a ser en el camino en el Señor. Espero en Dios que sí. Pero 70 años fueron los que él marcó como segundo al mando en el reino. Ahora, a esto quería yo llegar como el punto principal, lo más importante de Daniel, cómo empezó él a hacer los cambios, no solamente que tenía en su mente, internamente, sino los puso en práctica. Y dice en el capítulo 1, el versículo 8, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Acuérdense que él, pues teníamos como que un permiso, estaba como que permitido, pues que él no fuera la persona que a lo mejor usted y yo quisiéramos ser triunfadora, porque el trasfondo de vida que tenemos no nos ayuda mucho para poder ser la persona, no que la gente quiere ver, sino la que Dios dice. Entonces yo tengo ese permiso, o me doy ese permiso, para no hacer o justificarme delante de Dios. Es que como pues yo he sufrido mucho, como no tuve papá, no tuve quien me enseñara, no tuve quien me dirigiera, nunca me invitaron a una iglesia, nunca participé en ningún discipulado, entonces de alguna manera yo tengo ese permiso para no triunfar. Pero aquí hay algo muy importante en Daniel, las palabras correctas, propuso en su corazón. Y eso de proponer en el corazón tiene que ver con esta palabra, proponer. Tal vez esta palabra ya la he escuchado mucho, tal vez esa palabra inclusive la decimos mucho, pero ¿qué significa realmente? Proponer. ¿A usted le han propuesto algo que le ayude a su vida? ¿Le han propuesto algo que a lo mejor no es bueno? Entonces la palabra proponer ha perdido el valor que deberíamos nosotros de darle, porque es como la palabra amor. ¿Se acuerdan que usábamos la palabra amor para decir amo a mi esposa, pero amo mi golf? Amo a mi mamá, pero también amo la carne asada. Entonces el amor, la palabra en sí en general, en el idioma latín, que es el que usted y yo hablamos, se ha devalorado mucho. Por eso hicimos las diferencias de los tipos de amores que hay en base a lo que el apóstol Pablo nos decía. Lo mismo es con proponer. Si nosotros cambiamos proponer por creer, por ejemplo, por ese verbo, ¿qué decimos cuando decimos un ejemplo? Oiga, la hermanita será casada. ¿Y qué decimos nosotros? Yo creo que sí. Entonces la palabra creo ya no es creer como Dios quiere que crea, sino ya es una palabra utilizada para dudar. Entonces eso de proponer no es más que poner en pro lo que yo vaya a hacer, que primero estuvo en mi interior, pero lo tengo que exteriorizar para que se dé. Por ejemplo, puse este ejemplo de las fichas del dominó. ¿Cuántas de ustedes o hemos visto que ponen una fichita y ponen 5,000 fichas acomodadas, particularmente donde dejan caer una y automáticamente se caen todas? Y eso dura 15 segundos, 10 segundos tal vez. Pero no es el hecho de poner una fichita detrás de la otra, el tiempo que me costó acomodar perfectamente bien cada ficha. A lo mejor pudo haber tardado días, a lo mejor pudo haber tardado semanas. Entonces lo que aquí Daniel hace en el proponer es poner en pro primeramente el deseo de su corazón, exteriorizarlo en una acción. ¿Qué quiere decir esto? Hay algo muy importante donde vemos en el capítulo 3 de Daniel, hablando no lo que le pasa a él, pero algo que le pasa a sus amigos, a Cedrac, Mesach y Abednego. Había el rey Nabucodonosor, siendo la persona que era en el ego elevado, él hizo una estatua de 60 codos por 6 codos,
más o menos así como de 2 pisos o 2 pisos y medio en la actualidad, para que, dando un edicto, porque él era tanto su ego, y yo creo que todo rey que hemos conocido a través de la historia, pues eran así, de ego muy elevado. Pero dicen que entre más grande estés es más duro el golpe, cuando uno cae. Entonces no fue la excepción en él, pero él, dentro de su ego, él construyó esa imagen para que, siéndose él o creerse él como un Dios, toda persona y toda nación y todas las personas que estaban ahí se postraren y la adoraren. Esa era la función que él quería que le mostraran en base a lo que él era su ego, su yo. Entonces él hace un edicto es como una carta, algo firmado, donde decía que toda nación y pueblo y lengua, al sonido de la bocina, la flauta, el arpa, el salterio y todo instrumento de música, se postrare y adorare la estatua que él levantó. Entonces todos, al momento de que pasara la estatua caminando, todos tenían que hacer eso. Y yo creo que ahorita en la actualidad, tal vez no tengamos esa estatua de ese tamaño, pero tenemos mucha gente alrededor en la sociedad, que estamos inundados de gente, de artistas, de cantantes, de personas, de políticos, de gente importante, donde mucha gente es llevada y pues traen hasta pancartas y gritan y aplauden y saltan, y si no lo haces, pues como que no haces parte ahí en el meeting o en el lugar en donde estás, porque es parte de lo que es. Entonces, estas personas, cuando se da ese edicto, pues siempre hay alguien que lo va a ver, siempre hay alguien que no le va a gustar lo que usted hace, y ese fue el caso de ellos. Tal vez cuando pasó la esfinge alguien vio que no se postraron y no hicieron lo que decía el edicto, ¿y qué creen que pasó? Pues siempre hay alguien que va con el recado, por no decir chismoso, y van y le dice: su majestad siempre vive, ¿qué cree que pasó? Y dice: ¿qué? Pues mire, iba su imagen en la plaza y había 3 personas, esos amigos de Daniel, que usted conoce porque él era el segundo al mando. Acuérdense que él era el que le arreglaba todo y él le tenía cierto agrado a Daniel. Pues ellos, al sonido de la bocina, del tambor, del arpa, del salterio y todo instrumento de música, ellos no se adoran a la estatua que usted levantó. ¿Cómo así? Manda por ellos, pero corriendo. Y pues, más que corriendo fue, y los trae. Y el rey Nabucodonosor les dice, a ver, me han dicho, me han contado, no sé, que el edicto que yo levanté, al sonido del tambor, la bocina, la arpa, el salterio y todo instrumento de música, se postrara y adorar en la estatua de oro que yo he levantado. ¿Están listos para que al sonido de la bocina, el arpa, el salterio, la bocina y todo instrumento de música se postre y adore la estatua que yo levanté? Y ellos dijeron: no. Muy larga la pregunta para una respuesta tan cortita. Pero no es simplemente ese no. Me gusta cómo se los dice. En Daniel 3:16 dice: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No te preocupes, no te voy a responder, no me da la gana. Y luego sigue diciendo: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará, porque aquella persona que no lo hiciere se iba al horno de fuego. Por eso todo el mundo se postraba. ¿Por qué ellos no lo hicieron? ¿Por qué ellos no se doblaron? Porque ellos sabían a qué Dios servían. Ellos tenían perfectamente bien identificada su identidad. Ellos sabían a qué Dios les servían. ¿Y eso quién se los enseñó? Era trabajo de Daniel. Y fíjese lo que le sigue diciendo: y si no me librare, porque igual yo oro, yo pido por una necesidad mía particular o de uno de mis hermanos, o alguien que me pide que haga algo en lo que yo sé hacer, que es orar. Y si no se llega a conceder, no pasa nada, yo ya hice lo que podía hacer, pero Dios en su misericordia va a hacer lo que Él quiere. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. Dice: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a esa mujer estatua que tú has levantado. No me da la gana. No solamente eran personas de fe,
eran personas de carácter. Acuérdense que en la clase que vimos anterior, ¿qué era el carácter? Era el tronco del árbol. Y el tronco del árbol, cuando crece el árbol, se está separando cada vez más de la tierra, de lo terrenal, de lo que llama. Usted cuando crece en el carácter, usted se está separando de lo terrenal y se está volviendo más a lo espiritual. Eso ellos lo aprendieron de Daniel. Obviamente, él se enoja, le dice que suban el horno a 7 veces más de lo que lo tenían, y fueron echados los 3. Y lo hicieron hasta mal, dice la palabra, porque cuando los echaban, como estaba tan fuerte, al momento de echarlos, pues obviamente responde el fuego. Por eso que estás poniendo tú esa masa en física, el que sabe física sabe más, y se quemaron las mismas personas que los estaban echando. Pero fíjese lo que el rey Nabucodonosor vio. Dijo: ciertamente veo 4, como una persona más, como hijo de Dios en su deidad. Una persona pagana pudo ver que no eran 3, eran 4. Más tarde apagan el fuego, salen, y ellos esperaban ver pues cenizas, y no, salen, dice la palabra que ni siquiera olían a humo sus ropas, salieron así como más bronceaditos. Yo me imagino que dijeron: para la otra me das una cremita porque no me alcancé ni a broncear. Hermanos, ¿qué tipo de relaciones tienes tú? Porque a lo mejor tenemos muchas amistades virtuales o de número, pero virtuosas como ellos, tendremos por lo menos con esta mano a alguien. Esa persona que tú le hablas y es la misma creencia que la tuya, es la misma convicción, es el mismo carácter, se enoja por lo mismo que tú, se enoja cuando ofenden a su Dios, el mismo que tuyo. Y si tú le pides algo, a ver cómo le hace, pero lo va a hacer. Tendremos personas así. Daniel estuvo así. Y eso es la invitación que Daniel te hace en ese tipo de relaciones: construir relaciones verdaderas, relaciones que perduren, relaciones que realmente tengan que ver con ese carácter. Tal vez tu hijo, te preocupas mucho como el mío, de que esté bien formado, de que crezca en eso que tú le has enseñado. Y qué tristeza cuando viene una muchachita o un muchachito y todo lo que tú hiciste en 20 años, en una semana ya lo cambió. Y tal vez a lo mejor hasta en días. Eso que te esforzaste tú por enseñarle, ¿dónde quedó? En esa relación íntima de carácter y de fe que el Señor te dice que tienes que hacer. Yo creo que tú a lo mejor igual estás preocupado por esa ecología, esa macroecología, donde vemos que el mar se está contaminando y vemos bolsas y basura y los animalitos se mueren. Y estamos preocupados y hacemos hasta campañas, ¿no?, de caminar protestando al gobierno que cambie. Pero en esa microecología que es tu casa, tu cuarto, ¿cómo está? La relación con tu hija, ¿cómo está? Con tu esposa, con tu esposo. ¿Estamos cumpliendo en esa función, en esa relación que Dios puso en mi casa? ¿La estoy haciendo bien? ¿Estoy cumpliendo con ella? O, bueno, es que mi esposa sabe que yo trabajo mucho, entonces, pues no tengo tiempo entre semana. Yo nada más cuando hay chancita. Ella lo sabe, si no, ¿quién paga los biles? Eso ya está muy trillado, pero lo decimos mucho. Entonces, acuérdense que tenemos que hacer esa selección, no discriminando a nadie, porque no vamos a discriminar a nadie, hermanos. Dios no quiere que discriminemos a nadie, pero sí te invita a que tengas relaciones basadas en el carácter y en la fe, que sean amistades verdaderas, constructivas. Ahora, una vez que ya tenemos creado ese ambiente de poner en pro nuestras cosas en el exterior, en lo que nos cuesta, en lo que nos es difícil, y en una relación que es fomentada en el amor, en la fe y en el carácter, ahora tenemos que decidir cómo lo vamos a hacer. Porque no nada más está, como dice el apóstol Santiago, el querer como el hacer. Una fe sin obras es ¿qué?
una fe muerta. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Tenemos que tomar la decisión ahorita. No, hermano, es que me falta un discipulado y me faltan 2 años del discipulado. Cuando lo acabe, usted ni me va a creer lo que voy a hacer. Voy a ser otra persona en 2 años. ¿Y ahorita qué está haciendo? En ese proceso, en lo que está caminando para ser la persona, no como usted, sino como Dios quiere, tenemos que decidir qué vamos a hacer, en base a lo que el Señor nos dice y nos pide y nos demanda, que ya sabemos qué. Si usted tiene un talento, un ministerio o un don, ya sabemos lo que tenemos que hacer porque ya lo hemos visto. En Daniel empezó en lo que él podía. Un plato, ¿cuánto es en dimensión? 10 centímetros por 10 centímetros. Hermanos, si tú quieres un verdadero cambio en tu vida, tú tienes que empezar a ser fiel en lo poquito, en lo que tú puedes dominar. Daniel no quería romper un imperio, no quería decirles que estaban mal. Él no quiso hacer eso. Él primero le rogó al jefe que le diera legumbres y agua. Le rogó. ¿Y qué dijo? No, a mí si ustedes se ven flacos, cansados, ojerosos y sin ilusiones, pues me van a correr y a lo mejor me matan. No lo quería hacer, mas sin embargo, él le rogó y aceptaron. Y más adelante nosotros podemos ver que en Mateo 25, nuestro Señor Jesucristo nos dice, sobre poco has sido fiel, ¿quién se va a poner? ¿Usted o él? Si tú eres fiel en este pedacito, el Señor te va a poner en el siguiente nivel, Él. Y si tú eres fiel en este pedacito, Él te va a poner en el siguiente nivel, Él. El promoverte no se trata de ti, se trata de Él, pero tú tienes que empezar a ser fiel en lo que estás ahorita. Hermanos, es que, no hombre, es que, pues yo quiero compartir también. Yo quiero enseñar. Yo no quiero andar trapeando, ni barriendo, ni quitando chicles. No, eso es para otra gente. Yo tengo talento. Pero si no eres fiel en lo que te encargó ahorita, trapeas y trapeas mal, queda todo manchado. Y hay un montón de chicles y tú le dices, oiga, ¿se le pasó a aquel? No, es que eso yo no lo tiré. Estoy levantando los malos que tiré yo. Hermanos, no es así. Esa es la base principal en una ley espiritual. Primero tenemos que ser fiel en lo que nosotros tenemos, y Daniel fue fiel en eso. Y mucha gente dice que la dieta de Daniel de los 21 días, la famosa dieta, ¿no? Él no estaba haciéndole promoción a una comida vegana, él estaba huyendo de una comida pagana, porque acuérdense que la comida de sus dioses, de ellos, de los babilónicos, no eran dignos porque eran ofrecidas a dioses paganos, y Daniel lo sabía. Y aquí tiene que ver con lo que sigue, porque cuando nosotros tenemos el hábito es la repetición de algo que yo hago día con día lo mismo, y se forma un hábito. Y ese hábito va a hacer que nosotros, en nuestro subconsciente, lo grabemos y lo hagamos parte de nuestra vida. Pero ahorita vamos a entrar un poquito más en este detalle. Dice Proverbios 16:32, más vale ser paciente que valiente. Allá en Monterrey diríamos, indio que corre sirve para otra guerra. O sea, no tenemos que nosotros tratar de hacer los cambios por nuestras propias fuerzas. El Señor nos dice que tenemos que ser sabios. Y sigue diciendo, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Hermanos, yo tengo que conquistar en lo que yo estoy. Si yo estoy haciendo algo o tratando de hacer algo, por ejemplo, yo quiero mover esa montaña porque dice que si yo tengo fe, como el grano de una mostaza, voy a mover esa montaña. Pero estoy ahí, no la muevo y no la muevo y no hago nada mientras no la muevo. Y los hermanos que están alrededor, cortando la montaña, poniendo arbolitos, haciendo pozos, regando, echando agua, haciendo ríos, ellos están trabajando alrededor de la montaña y yo estoy esperando moverla. Así no es. Tenemos que hacer lo que podemos hacer, no lo que no podemos hacer.
Eso es muy importante. Sigue diciendo la palabra que después de que pasaron, porque fueron 3 años los que estuvieron en esa prueba, y dice que las personas, los jefes que estaban a cargo de Daniel y sus amigos, Cedrat, Mesach y Abednego, los encontraron 10 veces superiores en todo a los demás. En todo. De ahí es donde parte el visor o la persona encargada de poner a Daniel a donde llegó a ser. Ahora, tus decisiones son tan importantes que siempre tienen que estar puestas, siempre encaminadas a lo que Dios quiere. No puedes decidir ahorita aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador y al cabo de un mes venir con el pastor: hermano, me quiero desconvertir, porque fíjese que esto ya descubrí que no es para mí. Y pues se vinieron mis problemas con mi esposa y con mis hijos y todo porque acepté al Señor. Muchas de las veces, hermanos, las decisiones que tomamos nosotros se rompen o no se llevan a cabo o desaniman cuando las pequeñas decisiones no se hicieron. Cuando tú te entregaste al Señor por voluntad propia, tenías que congregarte, tenías que discipularte, tenías que servir, tenías que estar, tenías que servir, no como presencia, sino a un miembro activo. Entonces las pequeñas decisiones que no encaminaron a las grandes van a hacer que tú no cumplas lo que el Señor quiere en tu vida hacer. Entonces las decisiones que tú vayas a tomar tienen que estar basadas en eso, en lo que el Señor quiere para ti, aunque no te guste. Todas tienen que estar caminando hacia un mismo rumbo. Yo no puedo decir, es que yo voy a venir mientras tenga carro. Cuando no tenga carro, pues el Señor sabe que no tengo carro. ¿Cómo vengo? Pues a ver cómo le haces. Si sabes que el culto es a las 7, pues vente a las 5 para que le camines. A mí me llama la atención los hermanitos que vienen y hacen 1 hora y media o 2 para venir aquí. ¿Cuánto hace usted? Yo hago 15 minutos. ¿Tendrá más mérito él que yo? Eso se lo dejo a su criterio. Pero cuando hemos entendido poner y decidir lo que yo no nada más quise, no se me antojó decidir. Hermanos, ahora sí voy a adelgazar. Ahora sí les prometo que voy a adelgazar. Se me antojó adelgazar, pero no hago nada para adelgazar. Me sigo comiendo los tacones y las tortonas de este tamaño. No es nada más antojar, que se te antoje estar a dieta. No, tienes que hacer. Tienes que decidir en tu mente y en tu corazón para poderlo hacer. Si no, no va a funcionar. No hay varitas mágicas para nada, hermanos. Los procesos, acuérdense, los procesos de Moisés, el proceso de José, ya lo vimos. No les gustó ni a ellos, pero era necesario que los pasaran. Amén. Ahora, una vez que ya decidimos, hay que aplicar, hay que poner en acción, hay que hacer lo que tenemos que hacer. Tenemos que accionar, tenemos que poner en pro, poner, decidir, hacer. Porque si yo no lo hago, nadie va a venir por mí a hacerlo. Yo tengo que decidir hacerlo en esa convicción de lo que tengo que hacer. ¿Y eso quién se lo va a dar, hermanos? La palabra, el congregarse, el escudriñar la palabra, no simplemente leerla. Ahora, se me apagó aquí. Cuando usted hace algo, cuando usted está haciendo algo, está desarrollando o está poniendo en acción un movimiento en cadena que está haciendo una cosa con la otra. Es como si yo camino, yo en este momento pierdo el equilibrio. Si alguien viene y me empuja, me caigo. Entonces, este proceso en el aire me va a llevar a otro, y ya estoy haciendo yo el proceso del caminar. ¿Qué pasa con los bebés? Tenemos que ir así. Y van caminando y es bien cansado para la espalda, sobre todo las mujeres, ¿verdad? Pues no, casi no. Pero uno les está ayudando en ese proceso de una acción, en una decisión que están tomando en el caminar. ¿Quién les dijo que caminaran? Eso es una decisión de ellos empírica, poniéndolo como un ejemplo. Eso que tú estás haciendo
En Daniel 6 hay algo muy importante que quiero compartir aquí, donde nuevamente se vuelve a hacer un edicto, porque acuérdense que Daniel era una persona que él sabía y conocía lo que tenía que hacer y para quién hacer. Pero en el gobierno del rey Ciro eran más o menos como 120 gobernadores los que estaban a cargo de todo el imperio. Pero de esos 120 gobernadores había 3 ministros o sárpatras que le llamaban. Pero de los 3 había uno de jefe. ¿Quién creen que ustedes que era? Era Daniel. Obviamente a los otros 2, pues no les gustó mucho la elección. Entonces siempre voy a ver yo cómo voy a hacer para que esa persona caiga y ser yo, el que sigue. Pero como vieron que Daniel en todo era perfecto, en todo era diestro y no se equivocaba en nada, ellos sabían que la única manera de ponerlo a él en mal era por el tema religioso. Entonces ellos van con el rey Ciro y le dicen, porque dijo: su majestad, yo creo que sería bueno, porque usted para nosotros es como un Dios. Fíjense, como un Dios. Entonces yo creo que nadie debe de estarle pidiendo a nadie extraño que no sea usted. ¿Por qué no hace un edicto donde por lo menos 30 días nada más se adore y se pida a usted, a nadie más? Entonces el rey Ciro como que pues dijo, pues sí, pues estaría bien, en su ego. Y luego le dijeron que era como Dios, pues más, se embolató. Y como él todo consultaba con Daniel, a él se le hizo fácil porque dijo, bueno, pues son 30 días, como que no es mucho. Y yo creo que usted sabe que no es mucho 30 días, porque pagamos la renta ayer y ya parece que no la pagamos, ya sigue el otro mes, ya el otro día ya hay que pagar. Y no nomás la renta, la luz, el teléfono, todo. Y 30 días llegan muy rápido. Lo mismo pensó él, que era muy rápido el tiempo. ¿Para qué le consulto a Daniel? Y saca un edicto donde por lo menos en 30 días tú no podías orar, ni rezar, ni orar, nada a otros dioses. Entonces miren lo que hace Daniel en el capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, porque acuérdense que los judíos, ellos seguían por los musulmanes, por ejemplo, ellos ponen su brújula y para donde esté la Meca, ellos hacen sus inclinaciones por lo menos 3 veces al día también, los musulmanes. Entonces Daniel sabía también para dónde estaba, donde él fue robado, donde fue raptado. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios. ¿Y qué dice ahí? Léalo conmigo. Como era su costumbre. No era por darle la contraria al rey Ciro. No era como el maloso, ese revoltoso que quería hacer fastidiar al rey. Era su costumbre hacerlo. Por lo menos 3 veces al día. Y las personas que saben, y aquí es donde yo voy a entrar en lo que comenté ahorita, cuando usted hace por costumbre, por lo menos, las personas que han estudiado lo humano y la mente y todo eso, si usted hace algo por 21 días, automáticamente usted crea un hábito. Un hábito es alguien que va a trabajar para usted el resto de su vida. Es un esclavo. El hábito es un esclavo. Las mujeres llaman diferente. Esposo. No, perdón, no es cierto. Uno lo hace con amor. Perdóname, Señor, pero así soy. Por lo menos 21 días tú vas a hacer ese hábito parte de ti. Va a ser un esclavo que va a trabajar para ti el resto de tu vida. ¿A qué me refiero con esto? No sé si le ha pasado. Cuando usted menos se da cuenta, usted ya está orando, usted ya está leyendo, usted ya está lavando, usted ya está en su cuarto, usted ya está haciendo algo para Dios, pero no se dio cuenta. Simplemente se dio cuenta cuando ya estaba leyendo. Tal vez, ¿por qué no? Si usted viene los domingos aquí y no supo ni cuándo llegó, ni por dónde calle se vino, ni si pasó por un hermano, nomás se acuerda que llegó aquí. ¿Quién lo trajo? El hábito que tiene usted. Y dice la palabra, y se congregaban como era su costumbre.
Se congregaban como era su costumbre. Entonces sabemos nosotros que cuando tenemos un hábito, va a ser un esclavo que va a trabajar para ti el resto de tu vida. Y aquí les quiero compartir algo que una persona que yo respeto y admiro mucho, que ya no está aquí, se tuvo que ir. Era una persona muy ocupada, hermanos. Era una persona sabia en el Señor. Fue un profesor mío. Y le dijimos que cómo era que él tenía tantos libros, si era una persona desde la mañana hasta la noche ocupada. Entonces él nos decía que él cada día, antes de irse a dormir, él agarraba una hojita o en su tablet o donde fuera y escribía algo para el Señor que el Señor le revelaba, cualquier cosa. Pero él no se iba a dormir si por lo menos no escribía por lo menos una hoja, por lo menos una hoja. Entonces, al fin del año, ¿cuántas hojas por lo menos tenía? 365, a excepción de los años bisiestos. Entonces ya ponía 2 pastas, buscaba un título en oración que el Señor le revelaba y hacía un libro. Y como ese hábito lo tenía hace 14 años, entonces él por eso tenía 14 libros. Se lo estoy resumiendo muy rápido. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un hábito que no es como el Señor quiere? También va a ser un esclavo que va a trabajar para ti, pero lo que va a hacer es que, hermanos, perjudicarte, dañarte, separarte, desanimarte, hablarte al oído que no sirves para nada. ¿Para qué vienes? ¿Para qué te congregas? Ya están completos, no haces falta. Hablas y no te pela nadie, caes hasta mal. Ese esclavo, en ese hábito, en ese vicio que tienes, en esa mentira que dices, en eso que ves, que no es muy decente en lo íntimo, donde nadie te ve. Esa persona que eres cuando no estás aquí, ese vicio que se llama hábito, que también es un esclavo, pero está inclinado hacia lo malo, también te va a perjudicar. ¿En cuál debemos estar? Dice la palabra, y Daniel lo tenía por costumbre, el orar por lo menos 3 veces al día. Tenemos, hermanos, que hacernos esos hábitos. Yo tengo un hábito de lunes a domingo por yo no sé cuántos años. Mi esposa me dice, no te podrás tomar el café aquí en la casa. ¿Por qué tiene que ser? Porque es donde el Señor a mí me habla. Yo no sé por qué, pero siento que como que cuando no lo hago, pues estoy como que ando en la calle como que sin ropa. Y si no lo hago me siento mal, que algo me falta. Porque yo ya creé un hábito. ¿Qué te falta a ti para hacer un hábito? Que pongas en pro, poner, hacerlo. No nada más que esté adentro de ti quererlo hacer, exteriorízalo y llévalo a cabo en una decisión sabia, en lo que el Señor te dice, no en lo que tu pastor quiere, o tu líder quiere, o tu esposa o tu esposo. ¿A quién le vamos a dar cuentas? Hermanos, el proponer no es más que poner en pro nuestras relaciones. ¿A quién tenemos? ¿Tenemos personas de fe? ¿Tenemos personas de carácter? ¿Podemos contar con ellas? Debemos de anteponernos no solamente lo que está en nuestro corazón, sino exteriorizarlo en hacerlo. ¿Qué decisiones estás tomando, hermano? ¿Qué decisiones tienes? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Estás llevándola a cabo? ¿En eso estás siendo tú de carácter? ¿Estás siendo fuerte en tu decisión? ¿La estás llevando a cabo? ¿Qué te falta para hacerlo? ¿Estás actuando realmente en eso que decidiste? ¿Lo estás llevando a cabo aunque te cuesta? ¿Aunque te duele? ¿Aunque no quieres? Daniel fue fiel en el plato y tuvo que pasar por esos procesos para llegar a ser
el segundo de 3 imperios, de 4 imperios. Él supo cómo filtrarse en esa ranurita, en ese sistema, en ese gobierno. Dios le permitió que se penetrara por ahí para que él tuviera el logro deseado, y dejando atrás la frustración de que fue impuesto en un gobierno donde no era su cultura, su idioma, su creencia, su Dios. Y gracias a él, los magois, o los conocidos como los Reyes Magos de Babilonia, gracias a él, porque él no tuvo legado de familia, pero él dejó un legado generacional en base a esos principios. Y gracias a esas 3 personas llegaron en tiempos de Jesús, cuando no sabían quién era, ni dónde encontrarle, ni cómo adorarle. Ellos sí sabían, y llegaron cuando nadie supo. ¿Por qué razón? ¿Quién los enseñó? Ellos sabían exactamente dónde hallarle. ¿Quién les dijo? Daniel se encargó de dejar ese legado para que fuera y adoraran a la persona que deberían de adorar, en la cual él creyó y cambió su vida. Te doy esos 3 consejos para que los atesores en tu corazón y verdaderamente hagas esos cambios necesarios para tu vida y ponerlos para disposición del Señor. Cierra tus ojos un momento. Señor, gracias te damos en esta tarde porque eres bueno. Te damos las gracias, Señor, porque sabemos que no es necesario, Señor, tanto conocimiento si no lo ponemos en práctica. Si no tenemos una buena relación, si no tenemos personas de fe, personas de carácter alrededor de nosotros. No se trata de número, se trata de virtuosos, que sean virtuosos al lado de nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, porque he decidido, he propuesto en mi corazón, en mi mente y en mi espíritu hacer lo que tú quieras, Señor, dejando a un lado mi humanidad. Quiero servirte y adorarte con grandeza. Gracias por decidir el camino correcto, que eres tú, Señor, el camino, la verdad y la vida. Gracias te damos, Señor, en esta tarde. En tu nombre oramos. Amén.